Buenas noches a todos estudiantes, sean bienvenidos a la tercera tutoría para la asignatura de práctica docente, profesor de matemáticas para este ciclo 1 del año 2019. En esta ocasión vamos a iniciar el estudio de la unidad número 3. Esta tiene como título la didáctica de la matemática. Y vamos a examinar pues aquellos principios que rigen la didáctica de la matemática y cómo ustedes pueden desarrollar esta práctica en la institución educativa donde están enseñados. Cuando hablamos de la enseñanza de la matemática, pues hablamos que hay también la enseñanza de una ciencia, así como también educación matemática y algunos principios que rigen esta labor. En esta ocasión, para esta tutoría número 3, se nos ha proporcionado el material que se titula Didáctica de la Matemática. Y en esta quinta semana estamos revisando los instrumentos de evaluación para poder llegar a comprender, ¿verdad? Y analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas en educación matemática y media. Vamos a hablar acerca de los principios de didáctica de la matemática, las teorías de la enseñanza de la educación matemática, la concepción idealista platónica, la constructivista y la cognitiva de la absorción. Así de que sean bienvenidos. Para la próxima jornada esperamos continuar con la lectura del material didáctico y el foro académico que se nos ha asignado a esta ocasión. Así es que vamos a hablar acerca de la experiencia que ustedes han tenido, ¿verdad?, en su trabajo de investigación sobre el diagnóstico. Nos recordamos que estén pendientes de entregar las tareas siempre, ¿verdad?, en la plataforma. Y podemos recordarles que podemos observar las grabaciones de esta tutoría en la pestaña de tutorías. Si hay tareas o dudas con respecto a las jornadas anteriores, ustedes me lo pueden hacer saber y lo discutimos en esta ocasión. Veamos, esta tutoría tiene 3 preguntas que ustedes van a completar. La matemática es importante, ¿para qué y por qué? Hacer un análisis didáctico curricular, desarrollo de unidades didácticas matemáticas. La segunda pregunta es ¿por qué se cree que es importante tomar en cuenta las 4 etapas del análisis didáctico de las unidades didácticas? Y la tercera pregunta es, según su criterio y su punto de vista, ¿cómo mejorar las competencias matemáticas de nuestros estudiantes? ¿Basta saber matemáticas para enseñar? Entonces, sobre esto es lo que nosotros vamos a dialogar en esta ocasión, ¿verdad? Y ustedes pueden contestar estas preguntas. Así es que iniciamos la tutoría hablando acerca del tema que en esta ocasión se nos ha encomendado. Queremos hablar sobre unidad didáctica de la matemática. Objetivo general: analizar, razonar y comunicar propuestas en educación básica y media. Ustedes saben que en ambos niveles la educación presenta diferentes desafíos. Así que bueno, que nosotros nos preguntemos cómo podemos presentar estas propuestas didácticas y unidades curriculares para poder participar en el estudio. El documento nos invita a pensar en primer lugar, ¿verdad?, sobre teorías del aprendizaje, del conocimiento matemático, dominar la elaboración de unidades didácticas como recursos didácticos en la educación matemática, analizar las propuestas, los problemas que surgen en las enseñanzas y aprendizaje de la matemática y cómo favorecer las potencialidades matemáticas de los estudiantes en clase. De esto es lo que queremos hablar. Entonces, desde que el hombre apareció en este mundo, ¿verdad?, y tuvo la noción de estar en esta, se ha desarrollado el pensamiento lógico, matemático, deductivo y conceptual. Y la matemática ha sido más que una expresión, ¿verdad?, de los diferentes pensamientos y hechos que ha tenido el hombre. Esta ha abordado la realidad y ha abordado la importancia para resolver problemas.
Hoy en día, pues la didáctica de la matemática se encarga de establecer, ¿verdad?, qué es lo que se debe enseñar de una forma amena, los pasos para llevar a cabo esta labor, las técnicas y los procedimientos a fin de darle un valor. Por eso se considera que la matemática, más que una materia o un área de aprendizaje, es una disciplina cultural. También que además es un método de investigación, a la vez que un cuerpo de conocimientos, principios y conceptos. También que se debe considerar como una ciencia básica, es decir, un sistema de conocimientos que permiten comprender otras ciencias. Y aparte de eso, que se debe organizar y enseñar para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades en la resolución de problemas, sean niños o sean jóvenes. Entonces, si nosotros pensamos, ¿verdad?, en la importancia que tiene la enseñanza de la matemática, es porque tiene una utilidad en la vida diaria de cada uno de nosotros. La matemática es una práctica diaria. No es algo de extrañar que una escuela, por primera vez, cuando los niños y niños llegan a una escuela, tienen curiosidad por aprender. No la inventó la escuela, pues es mucho más antigua que cómo funciona esta. Ahora, ¿desde cuándo el ser humano hizo uso de la matemática y para qué cosas? ¿Y cómo haríamos para vivir si no existiera la matemática? Entonces, aquí nosotros podemos pensar, ¿verdad?, en por qué los alumnos tienen que aprender esta asignatura. Bueno, hemos destacado un aspecto, ¿verdad?, que la matemática es parte de nuestra naturaleza diaria para resolver problemas. El pensamiento deductivo y lógico matemático forma parte de la naturaleza. Y en tercer lugar, hemos visto que sirve para potenciar las habilidades, las capacidades y competencias que pueden tener los estudiantes. ¿Cómo haríamos entonces para contar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos si no tenemos esta habilidad, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar. Por eso, al hablar sobre principios de didáctica de la matemática, hablamos del número uno, ¿verdad?, que el aprendizaje de la matemática debe ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico de la matemática. Y aunque el trabajo docente, ¿verdad?, es muy complicado, se requiere que hayan formas de enseñanza más adecuadas para, para que los alumnos no tengan que pasar, ¿verdad?, esos errores que se cometen en la clase. Entonces, si hablamos que el aprendizaje de la matemática, como todos los de otras áreas, debe ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico del niño, ante esto nos acordamos de las diferentes teorías que presentó Piaget y que nos muestran, ¿verdad?, cómo se va logrando el desarrollo eh, de las diferentes etapas del estudiante y del desarrollo lógico. Piaget dijo, ¿verdad?, que según se va formando la edad de una persona, así va incrementando su desarrollo lógico, la manera de pasar de las operaciones concretas a las operaciones formales o abstractas, y habló de cómo ocurre esta evolución. Por eso entonces pensamos, ¿verdad?, que la matemática toma muy en cuenta las etapas del desarrollo lógico de matemáticas y las operaciones y los diferentes programas que proponen los cursos de matemática. Entonces hacen hincapié en estos conceptos de tomar en cuenta el desarrollo evolutivo de los estudiantes. Recordando un poquito, ¿verdad?, Piaget hablaba de la etapa motorosensorial, ¿verdad?, que va de los 0 a los 2 años, la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, la de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años, y la forma operacional, que va de los 12 a los 15 años. Esto es una evolución y nos muestra cómo el pensamiento se va desarrollando. Quizás, por ejemplo, si enseñamos a sumar a un niño pequeño, necesitemos un material concreto para hacerlo. Pero esperamos que en la siguiente etapa, ¿verdad?, este niño pueda inducirse, ¿verdad?, a dejar este método de tener material manipulable y pasar a la etapa de las operaciones concretas. También bajo este concepto, ¿verdad?, de estar en una
podríamos decir, una evolución del pensamiento, ¿verdad? También pensamos en cómo se evoluciona el pensamiento matemático, desde el conocimiento lógico matemático, ¿verdad? Y cómo se van haciendo estas abstracciones hasta el conocimiento físico que se obtiene por la interacción con la realidad y los objetos manipulables. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿verdad?, que en la sociedad y en los grupos hay diferentes maneras de poder interpretar esta evolución. También si pensamos un poquito en este desarrollo evolutivo del pensamiento y la estrategia para enseñar la matemática, ¿verdad? Podemos entonces llegar a nosotros pensar en cuál es ese cúmulo de conocimientos que desea tener la matemática para el estudiante normal. Haciendo una evolución, ¿verdad? Y una comparación, por ejemplo, en nuestro medio, en séptimo grado, en la unidad 7, los estudiantes empiezan sus clases iniciales con respecto al álgebra, ¿verdad? Y esa comunicación con símbolos, operaciones que podemos hacer. Y esperamos que en un séptimo grado, un niño de 12 o 13 años, esté iniciando sus operaciones formales sobre pensamiento lógico matemático. En esta unidad, por ejemplo, los alumnos aprenden a utilizar variables cuando no conocen cantidades específicas y también a poder manipular estas variables bajo las reglas que rige el álgebra y la aritmética también. Igualmente los estudiantes ven estas clases, ¿verdad?, aplicadas a su contexto, a cómo pudiéramos interpretar con expresiones algebraicas algunas situaciones de la vida real. Y ustedes pueden ver en pantalla aquí, ¿verdad?, que la muestra la evolución que se va teniendo. Claro está, ¿verdad? No toda la vida vamos a enseñar con dibujitos el álgebra, pero en la parte inicial esperamos que los alumnos tengan esas pequeñas inducciones de material concreto. También podemos pensar, ¿verdad?, en este principio de ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico, que utilizamos material concreto para la didáctica del álgebra. Entonces, el alumno necesita comprender que hay relaciones y reglas que se dan en las enseñanzas del álgebra que se pueden llevar a la realidad. Por ejemplo, si vamos a las operaciones con números enteros, utilizamos bloques de un color para representar números positivos y bloques de otro color para representar números negativos. Esto también lo traducimos a expresiones algebraicas. Aquí se muestra en pantalla cómo se utilizan algunos bloques para representar expresiones algebraicas, como el cubo de una suma, la diferencia del cuadrado de la diferencia de dos cantidades, etc. Entonces, bajo estos conceptos estamos siendo coherentes con el desarrollo que el estudiante va teniendo y las áreas que va interpretando. El segundo principio dice que el aprendizaje de la matemática debe ir de lo más sencillo a lo más complejo. Sí, principiar, dice, con lo más conocido, con lo que requiere solo de una actividad a la más. Por ejemplo, agregar, quitar, señalar o separar, ¿verdad? Es lo que hacen las clases de álgebra. Quizás inicialmente, ¿verdad?, empezamos a interpretar expresiones algebraicas que nos pueden llevar a pensar, ¿verdad?, en cómo que representa la suma de dos variables o la diferencia de ellas, ¿verdad?, entre las dos cantidades. Con estas operaciones sencillas se quiere llevar, ¿verdad?, desde lo más sencillo hasta tener un dominio de las operaciones que se dan en las variables hasta lo más complejo. El objetivo es que el estudiante se vaya apropiando, ¿verdad?, de estos razonamientos lógicos matemáticos y los procesos que se van desarrollando junto con ellos. Un tercer principio muestra que la matemática se enseña primero en la práctica y luego en la teoría. Es decir, primero se utilizan objetos para realizar operaciones y luego se utilizan los símbolos y por último se pasa a representar las operaciones con símbolos. En la imagen ustedes pueden observar que en los primeros grados, por ejemplo, los niños utilizan un ábaco, semillas o cuentas para poder hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pero esperamos que con el tiempo ellos van adquiriendo esa
adquisición de los símbolos y puedan llegar a elaborar expresiones algebraicas. La imagen muestra, ¿verdad?, que primero enseñamos con objetos manipulables, piedras, palos, frutas, hojas, lápices, etc. Ahí se muestran los bloques de dienes que son para enseñar álgebra. La siguiente imagen muestra un tablero, ¿verdad?, un geoplano que nos ilustra cómo los alumnos pueden representar figuras y áreas, ¿verdad?, para poder reconocer distintas formas geométricas, calcular áreas, perímetros, etc. Entonces esperamos que estos objetos manipulables induzcan al alumno a apropiarse de esos conocimientos matemáticos que nosotros vamos a tener al final. También un cuarto principio básico para la didáctica de la matemática es que la memoria no basta para que nosotros podamos llegar a la comprensión, ¿verdad?, sino que nosotros esperamos que poco a poco, ¿verdad?, vayamos haciendo un entendimiento de los procedimientos y no tanto una memorización. Porque si nosotros llegamos a esa etapa, ¿verdad?, que tiene que ver con la comprensión de los procesos, entonces ahí estamos haciendo matemática. Como dice el documento, ¿verdad?, en la página 4, la memoria puede volverse mecánica si no se llega a la comprensión, dice, de lo que se está haciendo. Y aunque es indispensable, ¿verdad?, si enseñamos matemáticas solo en base a la memoria, estamos teniendo una mala enseñanza de lo que nosotros queremos que se llegue a apropiar el estudiante. Entonces esperamos, ¿verdad?, de que se aprenda lo que se está haciendo y que sea entendido los procedimientos por los estudiantes, así como también, ¿verdad?, que no solamente sea una simple práctica, sino que sea una experimentación, una resolución, una vivencia y así por el estilo, ¿verdad?, que crezcamos. El quinto principio dice que los alumnos y alumnas deben saber con claridad qué significan las operaciones: sumar, restar, multiplicar, dividir, unir, intersectar, y no solo resolverlas mecánicamente. Si nosotros sabemos, ¿verdad?, para un problema matemático tiene que haber, ¿verdad?, una estrategia para resolver. Por ejemplo, les presento aquí cómo podemos representar una suma. Pueden observar ustedes que se han utilizado los bloques de dienes para representar esta suma, y entonces el modelo algebraico se representa de la siguiente manera, ¿verdad? 2x al cuadrado más 3x. Usamos los bloques azules para representar los x cuadrados y hemos utilizado los bloques verdes para representar la variable x. Y las unidades están representadas por medio de las fichas rojas. Entonces así, cuando tenemos el segundo polinomio, x cuadrado más 2x más 5, estamos usando el color amarillo para las unidades que representan positivos. Entonces esperamos que el estudiante diga, ¿verdad?, que al final tenemos 3 fichas azules de x cuadrado, 5 fichas verdes de x, y si cancelamos una unidad positiva con una unidad negativa, solamente nos queda una unidad amarilla, que sería la respuesta. Esto nos muestra, ¿verdad?, de que no hay una receta para un problema matemático, pero sí podemos utilizar material concreto para su enseñanza. Un polinomio entonces se representa, ¿verdad?, 2x cuadrado más 5x más 3, con la representación simbólica: 2 fichas azules cuadradas más 5 fichas verdes rectangulares de base 1 y de altura x, y 3 unidades amarillas de base y de altura 1 unidad. Esto nos muestra cómo podemos llevar el material manipulable a la clase. Otro ejemplo que podemos poner es la resta, ¿verdad?
x cuadrado menos x más 5 finalmente queda como un x al cubo más x más 5. Y entonces esta resta se ha presentado en la primera representación de esta forma. ¿Verdad? Habría que agregarle el minuendo, que serían menos 3x cuadrado más x más 5, y como nosotros sabemos, el sustraendo lo obliga a que cambie de signo. La multiplicación también se puede lograr con estos bloques de dienes, y menos 2x más 5 por 3x menos 1 se representa así. ¿Verdad? En una altura colocamos el menos 2x más 5 y en la otra base colocamos 3x menos 1. ¿verdad? El resultado es que obtenemos 6 fichas cuadradas, ¿verdad? De signo negativo. También obtenemos 15 fichas verdes de color positivo y 5 unidades de color rojo, ¿verdad? Por haber multiplicado signos diferentes. Entonces esta representación simbólica es muy importante porque nos muestra cómo las cantidades algebraicamente se van interpretando y cómo nosotros se las podemos representar a los estudiantes. Quizás ustedes pueden observarla. Otra actividad que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Hay un sexto principio como muestra el material, es que los problemas matemáticos no se resuelven con recetas, sume, reste, bajo el otro, el número paso, sino que normalmente los problemas tienen una mayor complejidad y dependerá de la cantidad en la que nosotros estemos representando, entonces así puede ser el problema de complejo. Aquí les he tomado un problema que resolvimos hace poco con alumnos de segundo año de bachillerato y no tiene regla prácticamente, ¿va? Quizás a algunos les costó representarlo. Determina cuántos paralelogramos hay en la figura de la derecha. Las líneas horizontales y oblicuas son paralelas respectivamente. Entonces, ¿cómo podríamos tomar esta representación, verdad? ¿Qué necesito yo? No hay una regla para poder, una receta para poder resolver este problema. ¿verdad? El estudiante observa que tiene 4 líneas, podríamos decir oblicuas, y 3 líneas horizontales. Entonces, ¿cuántas líneas horizontales necesita para poder resolver un paralelogramo? ¿Y cuántas líneas oblicuas necesita para hacerlo? Y tiene que pensar, ¿verdad? Si tomar estas fichas implican que lleve orden o implican que no lleve orden. La solución de este problema es, ¿verdad? Que para formar un paralelogramo se necesitan 2 líneas paralelas en posición oblicua y 2 líneas paralelas en posición horizontal. Es decir, equivale a seleccionar 2 de las 4 líneas oblicuas y 2 de las 3 líneas horizontales. Entonces esto se puede representar como 4 combinatorio 2 y 3 combinatorio 2 maneras respectivamente de escoger las fichas o las líneas, horizontales. Por lo tanto, por el principio de la multiplicación, el total de paralelogramos que se pueden formar es 4 combinatorio 2 por 3 combinatorio 2. Eso ya se sabe que es 6 multiplicado por 3, 18 diferentes paralelogramos. Este es un ejemplo básico, ¿verdad? Que muestra de que no hay una receta para poder resolver un problema matemático, sino simplemente el pensamiento. Avanzando en otro principio ahora que podemos lograr es que la matemática dice que tiene que ser agradable. Como todo el aprendizaje, si es agradable será más fácil de aprender. Si es jugando, disfrutará la escuela. Nunca se debe decir o hacer pensar que la matemática es una asignatura difícil. Primero porque no es cierto y segundo porque no es didáctico decir eso. Entonces, podemos pensar nosotros en estas imágenes, ¿verdad? Que si nosotros hacemos como una representación de fichas para poder sumar, restar o hallar múltiplos y divisores,
Utilizamos, por ejemplo, un tablero para representar figuras algebraicas, o en la tercera imagen se puede ver cómo los estudiantes han salido, ¿verdad?, a su contexto real y están midiendo ángulos, calculando longitudes, etcétera. Estas vivencias matemáticas ayudan mucho al estudiante que pueda aprender y dejan una mejor huella que simplemente estar enseñando en el aula con lápiz y papel o plumones y borrador. El octavo principio dice que el aprendizaje de los contenidos de la matemática tiene una secuencia. Un aprendizaje se basa en el anterior y así sucesivamente. Por eso, si no se ha logrado un aprendizaje, no se debe entrar a otro, solamente por cumplir el programa. Aquí les presento como muestra, ¿verdad?, cómo está ordenado el programa para primer año de bachillerato según una nueva propuesta, ¿verdad? Empezamos estudiando los números reales, en la unidad 2 las operaciones con polinomios y números complejos, en la unidad 3 se pasa a desigualdades, en la unidad 4 a funciones reales, continuamos en la unidad 5 con la resolución de triángulos oblicuángulos, en la unidad 6 con identidades y ecuaciones trigonométricas, en la unidad 7 se pasa con vectores y números complejos, y para finalizar la unidad 8 presenta estadística descriptiva, muestreo, métodos de posición y una práctica, ¿verdad?, que se hace aquí en GeoGebra. Entonces aquí se cumple un principio didáctico, ¿verdad? No podemos avanzar por avanzar para que el estudiante termine el programa, sino como dice aquí el objetivo es que éste vaya aprendiendo. El noveno principio dice que el aprendizaje tenga significación. Eso no quiere decir que lo que se aprenda se interprete con la realidad. Necesitamos que el estudiante pueda interpretar estas diferentes habilidades en su contexto. Por eso, por ejemplo, aquí se pone, ¿verdad?, cómo se utilizan situaciones cotidianas en séptimo grado para poder reinterpretarlos basados en su realidad. Este problema dice, se compran 8 combos de hamburguesas y se paga con un billete de $50. Sabiendo que un combo cuesta X dólares, representa con una expresión algebraica el costo total de la compra y el vuelto que se recibe al hacer la compra. Entonces el estudiante tiene que saber que 8 veces sumado X se representa como 8X y que a $50 le restamos este costo, entonces tenemos una expresión algebraica final de 50 menos 8X dólares que serían el vuelto. Esta situación basada en la vida cotidiana esperamos, ¿verdad?, que pueda representar una aplicación concreta que el estudiante puede hacer del álgebra en su vida cotidiana. Y así entonces hemos repasado estos 9 principios que nos muestran cómo representar, ¿verdad?, la didáctica de la matemática, ya sea esta álgebra, estadística, trigonometría o cualquier otra. Entonces, el siguiente bloque nos muestra teorías de enseñanza de las matemáticas, la concepción idealista platónica, la constructivista, la cognitiva y la de absorción. Quizás nos preguntemos por qué hay diferentes metodologías que se pueden estudiar para la enseñanza de este tema. Bueno, la respuesta es que estamos interesados, ¿verdad?, en que los estudiantes puedan tener una amplia gama de estrategias para aprender las matemáticas. Y esto lo vamos a lograr nosotros solo si presentamos diferentes propuestas de enseñanza y de aprendizaje de la matemática. Por ejemplo, en nuestro país se ha pasado desde muchos modelos, ¿verdad?, quizás del modelo tradicional hasta la resolución de problemas con libros de texto, y ahora se está experimentando de nuevo la resolución de problemas. Se pretende que haya constructivista en todos los modelos, ¿verdad?, pero sabemos que no siempre se logra de esta manera. Veamos cuáles son los procesos de aprendizaje, ¿verdad?, y enseñanza de matemática muy complejos, por cierto, ya que el profesorado en matemáticas se encuentra en el origen de muchas preguntas, que además son de categorías muy diferentes. Son preguntas que están relacionadas con el origen, ¿verdad?, de esta problemática.
y por ejemplo el contenido matemático, el aprendizaje de los estudiantes, la organización de la clase, el entorno social, el uso de determinados recursos materiales, la removación de los alumnos y también, ¿verdad?, disciplinas diferentes se encargan de estudiar. Este proceso de aprendizaje matemático, ¿verdad?, es muy complejo, ya que por un lado, ¿verdad?, el profesor se ve ante la opción de presentar la enseñanza a estudiantes que no tienen interés de aprender, y los estudiantes ven la necesidad de aprender cuando el profesor presenta contenidos quizás diferentes a su contexto. El autor Godino nos hace pensar, ¿verdad?, también en que este profesor de matemática, ¿verdad?, o basado en esta educación de matemática, presenta, por un dice él, ¿verdad?, la educación matemática es el conjunto de prácticas llevadas a cabo en distintos escenarios, instituciones formales de educación, instancias informales de aprendizaje, espacios de planificación curricular que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Y por el otro lado, la educación matemática hace mención al estudio científico de los fenómenos de la práctica en educación matemática. Entonces, en conclusión, ¿verdad?, este autor lo que nos quiere a nosotros pensar es, ¿verdad?, de que por un lado vemos los distintos escenarios y por el otro lado, ¿verdad?, vemos la práctica educativa que requiere un enfoque científico. Entonces, claramente tiene que existir un equilibrio entre estos dos factores que se presentan los autores. Veamos entonces cómo se ve involucrada la didáctica de la matemática. Muchas áreas intentan dar su aporte para que esta disciplina pueda llegar a presentar, ¿verdad?, una mejor propuesta de la enseñanza de esta disciplina. Entre estas podemos mencionar a la psicología, podemos mencionar a la sociología, y están interesadas en mejorar la didáctica de la matemática y el desarrollo de esta práctica. Para satisfacer estas teorías, entonces es importante que nosotros podamos comprender qué es lo que se quiere lograr con el aporte de estas diferentes disciplinas. Es necesario, ¿verdad?, que se puedan crear también programas de investigación propios del área de la matemática que tengan en cuenta la especificidad del conocimiento matemático. Y por el otro lado, ¿verdad?, también es necesario que se pueda alejar de marcos teóricos propios o de teorías generales consideradas demasiado ambiciosas y limitarse al desarrollo a teorías de ámbito muy local que se puedan conectar y sincronizar razonablemente con los estudios realizados. Según lo que dice el documento, ¿verdad?, la didáctica de la matemática, ¿verdad?, si se hace desde un punto de vista cognitiva, es porque se está aplicando la psicología cognitiva. Si se hace sistémica, es porque se aplica la teoría de sistemas. O podría ser constructivista, sociocultural o antropológica. Entonces, en conclusión, ¿verdad?, para este apartado, podemos decir que para que la didáctica de la matemática crezca y evolucione, necesita el aporte de áreas como la psicología, la sociología y las teorías cognitivistas, sistémicas y constructivísticas para que éstas puedan presentar una mejor enseñanza. De acuerdo al autor Font del año 2002, en su propuesta de diversos enfoques para esta didáctica, presenta que tienen que considerarse los siguientes aspectos: una ontología general, una epistemología general, una teoría sobre la naturaleza de las matemáticas, una teoría sobre el aprendizaje, de las matemáticas, y también una definición del objeto de investigación de la didáctica de la matemática y una metodología de la investigación. Si existen entonces estas teorías, ¿verdad?, dado lo complejo que es enseñar cualquier especialidad, ¿verdad?, entonces se puede encaminar, ¿verdad?, según lo que dice este autor, a presentar de una manera más específica una propuesta didáctica. Pasemos entonces a analizar, ¿verdad?, cuáles son estas diferentes concepciones que se tienen del aprendizaje de la matemática
y veamos cómo se pueden estas aplicar, ¿verdad?, bajo el contexto de la educación matemática salvadoreña. La primera de ellas es la concepción idealista platónica. Según esta concepción, ¿verdad?, se enseña a los alumnos estructuras de la matemática de manera axiomática. Es decir, ¿verdad?, enseñamos principios, postulados, el profesor expone axiomas, definiciones y teoremas sin conectarlo, ¿verdad?, con situaciones de aplicación o de resolución de problemas. Entonces podemos relacionarlo un poco más, ¿verdad?, con esta manera tradicional de enseñar matemáticas. Pero también podemos hablar acerca de la concepción constructivista. ¿De qué se trata esta construcción o concepción constructivista? Esta se trata que el docente trata específicamente de presentar la resolución de problemas. Y como dice el documento en la página 7, ¿verdad?, el docente bajo la educación matemática presenta al estudiante, ¿verdad?, el camino y la estrategia y el procedimiento para poder resolver problemas. Bajo esta concepción constructivista de la enseñanza de la matemática, se contempla, ¿verdad?, que pueda estar íntimamente relacionada con el constructivismo y la resolución de problemas que los estudiantes necesitamos que tengan. La siguiente concepción es la cognitiva, ¿verdad? Y según este enfoque cognitivo, las personas no solamente aprenden, ¿verdad?, por medio de memoria, sino que adquieren procedimientos de orden superior o sistemas de reglas que se utilizan para generar conductas en múltiples situaciones. Y bajo esto se contempla, ¿verdad?, que el aprendizaje de la matemática no solo es adquisición de conceptos, sino también tiene que ver con la adquisición de procedimientos. Y en lo que respecta a nuestra memoria, ¿verdad?, no solamente vamos a tener algo fotográfico que lo vimos. Para esto nosotros nos debemos preguntar, ¿verdad?, qué cosas son las que guardamos y por qué le damos significatividad, ¿verdad?, y cómo lo asociamos esto con el mundo exterior. Por eso, bajo esta concepción cognitiva, ¿verdad?, se hace énfasis en procedimientos y en darle significación a lo que se está aprendiendo. Tratamos a almacenar relaciones que resuman la información relativa a muchos casos particulares y entonces quizás nosotros nos acordemos de una estrategia de resolver un problema o tal vez nos encontremos con un truco para poder resolver un problema o un acertijo de lógica matemática. Eso nos muestra que cuando algo tiene significación para nosotros es cuando queda en nuestra memoria a largo plazo. Y también podemos hablar, ¿verdad?, de la concepción de la absorción. Esta concepción dice que presenta el conocimiento que viene desde el exterior de acuerdo a las siguientes formas de aprendizaje. El aprendizaje por asociación, el aprendizaje pasivo y receptivo, el aprendizaje acumulativo y el aprendizaje eficaz y uniforme. En palabras sencillas, ¿verdad?, el aprendizaje por asociación consiste en que podemos asociar un conjunto de datos utilizando técnicas para poderlos asociar y memorizar, ¿verdad? Entonces quizás, por ejemplo, asociemos fechas con un determinado suceso histórico o un determinado proceso o una fórmula, ¿verdad?, para poder resolver una ecuación, por ejemplo, ¿verdad?, podría hacerlo. El aprendizaje pasivo y receptivo se aprende o comporta en copiar datos y técnicas, un proceso parcialmente pasivo, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, nos muestra, ¿verdad?, que es un proceso que conduce a la repetición, a la memoria, hasta que el alumno puede llegar a practicar y a memorizar. También el aprendizaje eficaz y uniforme se refiere a la teoría de la absorción, ¿verdad?, bajo el cual se puede apropiar de información el estudiante por medio de la repetición. El aprendizaje acumulativo, en esta teoría, ¿verdad?, parte de que el alumno puede almacenar datos y técnicas y este se puede ir acumulando en el estudiante cuando se tienen asociaciones almacenadas
a su vida cotidiana. Para finalizar, ¿verdad? En esta concepción de la absorción del conocimiento, también se habla de un control externo, ¿verdad? Y este hace referencia a que todo lo que nosotros aprendemos y guarda significación viene del exterior y que está basado en una motivación prácticamente extrínseca, ¿verdad? Por medio de premios, castigos, y el alumno necesita motivación para poder aprender. En resumen, como muestra el documento, ¿verdad? La matemática no escolar o matemática informal de los niños se desarrolla a partir de las necesidades prácticas y las experiencias concretas. Por eso nosotros como futuros docentes de matemática, ¿verdad? Necesitamos conocer estas teorías para que cuando estemos preparando un contenido específico de los estudiantes podamos tomar en cuenta, ¿verdad? Qué teoría es la que nosotros queremos aprender, cómo llevar a este estudiante un contenido que esté aplicado a su vida cotidiana, que guarde eh, conocimiento, ¿verdad? Y aplicación con su realidad. Posteriormente, el documento nos invita a pensar en el apartado sobre dificultades para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y algo que hace mención, ¿verdad? El documento es de que tradicionalmente, ¿verdad? Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje en matemática, están asociados al fracaso escolar y esto puede llevar, ¿verdad? Que los estudiantes puedan tener cierto rechazo o sentirse aislado con respecto a la enseñanza de la matemática y finalmente, ¿verdad? Al no tener frutos o evidencias de su aprendizaje, los estudiantes terminen por abandonar la escuela, ¿verdad? El maestro entonces, ¿verdad? Esperamos que pueda reconocer, por tanto, ¿verdad? El papel importante que juega la formación en el docente y abordarlo de la manera más significativa que pueda ocurrirse. Ante estas dificultades, queremos, ¿verdad?, que como docentes podamos reconocer tanto las aptitudes que tiene el estudiante como las actitudes de aprendizaje con respecto a la educación matemática y también, ¿verdad?, las creencias que se tienen con respecto a esta. Si el docente tiene en cuenta estas actitudes, creencias y aptitudes, entonces podemos decir de que está en la capacidad de poder detectar los problemas de aprendizaje que se presenten en una clase determinada. Entonces, estos problemas de aprendizaje son dificultades. Quizás en algunas ocasiones se pueden deber a problemas cognitivos, ¿verdad? Quizás un estudiante tenga problemas para representar cantidades, asociarlas u operarlas. También podría pasar en algún caso que tengamos un estudiante con una discapacidad física o mental. Y en el papel que nosotros tenemos como docentes, ¿verdad? Al no ser psicólogos no podemos diagnosticar la enfermedad que tenga un estudiante. Sin embargo, podemos detectar problemas que tenga el estudiante, ¿verdad? Y referirlo a su padre o encargado para que éste pueda llevarlo a un especialista que sí pueda hacerle ese análisis. Algo muy común que pasa en las clases de matemática es que los estudiantes se enfrentan a diferentes problemas sociales que limitan el aprendizaje que ellos puedan tener. Y estos van desde simples noviazgos o enamoramientos hasta problemas de amenazas, de pandillas, de pleitos escolares, etcétera, que nosotros podamos ver. Y aunque no nos gusta que se nos mencione este tema a los profesores, ¿verdad? También podemos decir, ¿verdad?, de que estas dificultades y problemas de aprendizaje también pueden ser, ¿verdad?, por un lenguaje inadecuado o una metodología y transmisión de conocimientos utilizado por el docente, de tal manera que al alumno no le es fácil utilizar estos pensamientos que se está utilizando en esta ocasión, ¿verdad? Entonces, veamos qué es lo que pasa con estas estrategias y si son las más comunes.
También nosotros podemos pensar, ¿verdad?, que estas dificultades que se dan en la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas son de naturaleza diferente y se pueden agrupar, ¿verdad?, en 5 grandes categorías. Las 2 primeras asociadas a la propia disciplina, objetos matemáticos y procesos de pensamiento, y la tercera ligada a los procesos de enseñanza de las matemáticas, la cuarta en conexión con los procesos cognitivos de los alumnos y la quinta relacionada con la falta de una actitud racional hacia los aprendizajes de las matemáticas. De esta manera, ¿verdad?, más explícita, estas dificultades se pueden organizar en líneas generales. Veamos la primera. Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos. Entonces, quizás como docentes cometamos ese error, ¿verdad?, de observar qué es la dificultad, ¿verdad? Para nosotros puede ser fácil hablar de una ecuación, de una fórmula, de un principio, pero para el estudiante puede que represente una dificultad. También el pensamiento matemático, ¿verdad?, puede presentar una dificultad, ¿verdad?, en cada uno de estos casos. Y también, ¿verdad?, dificultades asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas. Quizás la estrategia escogida por el maestro, ¿verdad?, esté presentando una manera no muy objetiva y fácil de asimilar los contenidos. Y dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los estudiantes. También dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas. Podría tratarse también de uno de estos aspectos. Entonces, al analizar todos estos casos que pueden ocurrir, nosotros podemos observar, ¿verdad?, de que realmente en el caso de la enseñanza de la matemática es un camino muy complejo, cargado de dificultades, de estrategias, y el docente realmente tiene que conocer muy bien su especialidad, ¿verdad?, y la estrategia que va a presentar para poder llegar a esta manera. Veamos entonces dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las matemáticas. Por ejemplo, en esta ocasión les presento una expresión, ¿verdad?, que primer año la va a resolver, ¿verdad?, que es una ecuación trigonométrica. Para nosotros eso puede ser muy sencillo, comprender esa ecuación, pensar que podemos utilizar una teorema, ¿verdad?, para el coseno del doble ángulo, pero para un estudiante esto puede ser muy complejo, porque tiene que conocer álgebra y trigonometría para poder resolver este problema. O por ejemplo pensemos en esto, ¿verdad?, una desigualdad, el solo hecho del símbolo, el cociente y las cantidades pueden presentar mucha dificultad para un estudiante. Entonces, la misma matemática tiene complejidad en los objetos que se presentan. La comunicación de los objetos matemáticos, principalmente de forma escrita, se realiza a través de los signos matemáticos, con la ayuda del lenguaje vital que favorece la comprensión de estos signos. Entonces, como docentes, ¿cómo hacer para que esa expresión pueda tener significación para el estudiante y ésta la pueda abordar? La siguiente dificultad que muestra el documento es dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático. Y esto nos invita a pensar nosotros, por ejemplo, en la misma naturaleza de las matemáticas, de qué se trata la aritmética, el álgebra, la estadística, el conteo, la probabilidad, etc. También que los modos de pensamiento matemáticos no siempre son los más sencillos, ¿verdad?, sino que también nos invitan a pensar a nosotros en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Y un aspecto deductivo formal, ¿verdad?, que se requiere este pensamiento en matemática también puede presentar diferentes dificultades a los estudiantes. El mismo uso y demostración de fórmulas en matemática puede representar una dificultad, y las competencias que se esperan a veces en algunas ocasiones de aprender matemática pueden representar realmente complejidad para los estudiantes.
Otra estrategia que muestra el documento, ¿verdad? En la página 10 son las dificultades asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces podemos pensar, ¿verdad?, que el estudiante que acude a una clase de matemática está sujeto al reglamento o a la estrategia que la institución escolar presenta para la enseñanza de esta. Esta organización afecta a las clases y las habilidades matemáticas que el estudiante va a aprender. También, ¿verdad? Aunque esperamos que esta institución promueva el aprendizaje de esta asignatura, el currículo que presenta, ¿verdad?, tiene diferentes dificultades en el aprendizaje de las mismas. Y los métodos de enseñanza que los estudiantes y maestros tomen puede representar, ¿verdad?, dificultades. Cuando hablamos de métodos de enseñanza nos referimos a los que deben estar ligados a tanto a los elementos organizativos de la institución escolar como a la organización curricular. Varios son los aspectos a considerar, por ejemplo, el lenguaje que debe adaptarse a las capacidades y comprensión de los alumnos, la secuenciación de las unidades de aprendizaje que debe estar adaptadas a la lógica interna de las matemáticas, a las individualidades que tienen que ver con los ritmos de aprendizaje, de enseñanza, de trabajo en clase, a los recursos y a la representación que se hace de cada uno de ellos. Por lo tanto, entonces cuando hablamos de dificultades asociadas a los procesos de enseñanza, hablamos de cómo qué ambiente ofrece esta institución escolar, ¿verdad? Cómo se desarrolla este currículum de matemáticas y lo mismo metodología que los estudiantes de esta institución están recibiendo para aprender matemáticas. También podemos hablar de dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los estudiantes. Aquí pensamos, ¿verdad?, en que muchos estudiantes puedan llegar a tener algunas dificultades con respecto al aprendizaje de la matemática. Como ya vimos, ¿verdad?, hay diferentes estadios que los alumnos pueden llegar a comprender, pero eso no significa que, por ejemplo, un alumno de 15 años esté en un estadio de las operaciones abstractas, por ejemplo. Puede ser que tenga un desarrollo lento, no haya llegado a esta operación. El documento nos muestra a nosotros que también es verdad, que muchas clases no están adecuadas a la diversidad que puede haber en la enseñanza de un mismo aula. Como menciona aquí el documento, la posibilidad de tener información sobre la naturaleza de los procesos de aprendizaje y conocimiento del desarrollo intelectual permite conocer el nivel de dificultades, realizaciones y respuestas a cuestiones esperadas por los alumnos. En conclusión, hemos examinado la primera parte que la ruta de aprendizaje nos pedía que hiciéramos, ¿verdad?, y hemos hablado de los primeros 9 principios que rigen la enseñanza de la matemática. Hemos hablado de las diferentes posturas que hay para la enseñanza de la matemática, ¿verdad?, la platónica y la constructivista, y cómo se imparten ambas. También hemos hecho un pequeño análisis de cómo se presentan la resolución de problemas en los programas de texto que hoy los estudiantes están utilizando. Y finalmente hemos hablado, ¿verdad?, de dificultades que los estudiantes pueden tener para el aprendizaje de las matemáticas. En lo que respecta, ¿verdad?, a este aprendizaje, podemos concluir que la enseñanza de la matemática presenta situaciones muy complejas, ¿verdad?, desde su didáctica, sus principios, las estrategias de enseñanza y aprendizaje y las mismas dificultades ligadas a los estudiantes. Para la próxima tutoría, entonces continuamos analizando este documento. Quizás en la tutoría de repaso nos falta analizar los estándares para las enseñanzas de las matemáticas, hablar un poco más de didáctica de la enseñanza de esta, ¿verdad?, y cómo los diferentes métodos de enseñanza los podemos utilizar en contenidos que contiene el programa actual de la enseñanza de matemáticas. Los invito a pensar en la ruta de aprendizaje. Estamos en la semana 5, ¿verdad? Y hay que continuar con la lectura de este material didáctico. Se va a presentar un foro académico y la
tarea de investigación que ustedes están llevando a cabo para este fin de semana. La próxima semana vamos a continuar analizando este material didáctico hasta finales del mes y se entrega pues la primera tarea de investigación. Así de que no sé si Kevin todavía está en línea para poder hacer alguna consulta. La presentación siempre se las comporto en el foro, ¿verdad? Que está ahí de consultas. Y recordarles también Bueno, siempre que mi horario de consulta es de las 8 de la noche en adelante. Y la tutoría, pues por acuerdo, la tenemos este día viernes a las 8 p.m. sí, es cierto. No, ninguna duda. Por el Bueno, si momento no las todo hay, está excelente. continuaremos pendiente en plataforma y pues estando pendiente siempre de sus tareas y aprendizaje de esta práctica.